¿ya? Porque revierte el efecto de la derivación, ¿ya? Al derivar la función x cuadrado hemos obtenido la función 2x. Al integrar 2x obtenemos nuevamente la función primitiva o también original de la derivada, ¿no? De la función a la cual se ha derivado. ¿Ya? Entonces revierte cualquier efecto que haya producido la derivación. Esa es la integral de la función. Tiene muchas aplicaciones, no solo en el área de la ingeniería, sino también en el área de las finanzas o la economía. Entonces vamos a ver cómo se integra funciones. Nos basamos en ciertas propiedades o teoremas y también en una tabla de fórmulas. ¿Cuáles son las propiedades que tenemos que tomar muy en cuenta? Cuando tengo constante multiplicando a función, pues esa constante puede salir fuera de la integral, la sacamos fuera de la integral y solo integramos la función. Entonces, esa constante multiplica la integral. Si tenemos polinomios, suma o resta de funciones, es como que la integral se separa para cada uno de los términos del polinomio. ¿Ya? Es decir, integramos cada término de manera independiente uno del otro, ¿no? Es como cuando aplicábamos la fórmula o cuando teníamos suma de términos o un polinomio cuando queríamos derivar una función. Si tenemos un polinomio, a la hora de derivar, no afecta una función al otro, o sea, un término al otro. Cada término se derivaba independiente uno del otro. Bueno, en una integral pasa lo mismo. Cada término se integra un término independiente del otro. ¿Se acuerdan cuando teníamos constante multiplicado a función en una derivación? La constante se mantenía. Pues en una integral igual. La constante se mantiene o se saca afuera y se mantiene la constante. Y solo se integra la función. Eso hay que tomar muy en cuenta a la hora de querer integrar una función. Y además, la tabla de formulitas que me permite integrar directamente utilizando una fórmula. Esta tablita creo que no se las he pasado, ahorita se las paso. Pero aquí tengo los diferentes tipos de funciones, la integral de esa función y un ejemplo, ¿ya? La formulita y su ejemplo. Por ejemplo, cuando tengo la integral de solamente 1, o sea, cuando no tengo ninguna función ahí, se sobreentiende que existe el 1. Este de x significa diferencial de x. Me está indicando con respecto a qué variable estoy integrando, ¿no? Entonces estamos integrando con respecto a x. Por lo tanto, si tengo aquí 1, la integral de 1 es x. Solamente x. Si tengo una constante, y aquí la letra A representa constante, la integral de la constante es igual a la constante, se mantiene, y aparece x, porque como recuerdan, si tengo una constante, la constante sale fuera de la integral y solo me va a quedar 1. Un ratito, por favor. Bueno, entonces les estaba diciendo que esta es la tablita de fórmulas. Y aquí tengo diferentes fórmulas para diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, tengo la potencial, es decir, cuando tengo una variable, la variable x elevado a un número, es una potencia. Tengo logarítmicos, cuando tengo una función del tipo 1 dividido x. Tengo exponenciales, cuando la variable independiente se encuentra en el exponente. Trigonométricas, ¿ya? E inversas de la trigonometría. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de funciones que me permiten, de fórmulas que me permiten
integrar una función directamente utilizando la tablita. Veamos un ejemplo. Si tengo la función x a la quinta, me fijo aquí en las fórmulas y x a la quinta es una función del tipo potencia, donde x está en la base y es la variable independiente y en el exponente tengo un número. Entonces, es una potencia. La fórmula es x elevado a n. Si no se nota, lo voy a escribir aquí más grandecito. Dice x a la n. ¿Ya? Entonces tengo x y n para nuestro caso es 5. La fórmula para integrar ese tipo de función es x, n más 1 dividido n más 1. Esa es la formulita que debemos utilizar. Entonces, si yo tengo x a la quinta, n está representado por el 5, la integral de esa función es x 5 más 1 dividido 5 más 1. ¿Sí? N más 1 dividido n más 1. A esta función que ya se acaba de integrar, se adiciona siempre una constante llamada constante c. ¿Sí? Porque a la hora de derivar esta función deberíamos obtener x a la quinta y la derivada de una constante es 0. Entonces la integral de x a la quinta entonces había sido x6 dividido entre 6 más una constante. Esa es la función integrada. ¿Cómo comprobamos si está bien integrada la función? Lo que tenemos que hacer es derivar esta función resultante. Entonces, la derivada de esa función, vamos a poner aquí, f' de x será igual a. ¿Cómo derivamos x sexta? Este 6 dividido entre 6 es lo mismo a decir un sexto por x sexta más la constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa función? Si derivo, la constante, un sexto, se mantiene constante. Entonces derivamos x sexta. ¿Se acuerdan la fórmula para derivar x sexta? El exponente viene abajo a multiplicar a x, al exponente se le quita 1 y quedaría ahí. Más la derivada de una constante, cualquiera sea la constante, es 0. Por lo tanto, ese 6 se convierte en 0. Si hacemos operaciones, el 6 con el 6 se simplifica y al final la derivada quedaría solamente x a la quinta. ¿Sí? Como pueden notar, esta es nuestra función original, la que está aquí. ¿Ya? Entonces, para comprobar si está bien integrada la función, lo que tenemos que hacer es derivarla a la función. Y la derivada me tiene que dar como resultado la función original. ¿Sí? Entonces, aplicando solo una formulita, así como hacíamos con las derivadas, podemos integrar fácilmente una función. ¿Alguna consulta, por favor? Si es que no se ha entendido esta parte. Ni se puede explicar sobre, en esa parte para sacar la prueba, ahí el 1, esa parte no entendí un poco. Vamos a ver con un siguiente ejercicio, ¿ya? Aquí lo que se ha hecho en la parte celeste ha sido derivar la función un sexto multiplicado por x a la 6. O sea, la función que hemos integrado, la función integral. La tabla de fórmulas siempre la tenemos que tener a mano. Ya para dar el examen de derivadas tienen que estar con su tablita de fórmulas impresa.
Entonces, ¿qué dice? Una constante multiplicando a una función, la constante se mantiene y solo se deriva la función x a la sexta. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de x a la n, ¿se acuerdan? X a la n, su derivada es n por x, n menos 1, por x', bueno, va a salir 1, ¿no? Ahí nomás, por x elevado a n menos 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos aplicado a x sexta. 6, x, 6 menos 1, que va a quedar 5, y la derivada de la constante, que va a ser 0. O sea, del c, que es 0. Simplifico, y me queda simplemente x a la quinta. ¿Ya? Veamos este otro. 4x cubo. Aquí tengo un producto. 4 multiplica x cubo. Pero como ya les había comentado al inicio, ese 4 es una constante. Entonces, esa constante la sacamos fuera de la integral. Entonces, aquí va a quedar 4 por la integral de x cubo de x. Diferencial de x. Entonces, ese 4 que está multiplicando a la integral se mantiene en 4. Y solo integramos x al cubo con la misma formulita x elevado a la n. ¿Qué dice la fórmula? X, 3 más 1, dividido 3 más 1. Más una constante c que aparece cuando integramos una función indefinida. Listo, ya está integrado. Vamos a sumar esta parte. Quedaría 4 por x a la cuarta dividido 4. Más la constante c. Podemos simplificar 4 con 4 y al final me queda simplemente x a la cuarta más la constante c. Esa es la función integrada. Ya, entonces, la integral de 4x cubo había sido... ¿cuánto es? La integral de 4x cubo había sido x a la cuarta más 0. ¿Será que está bien integrado? ¿Qué tengo que hacer? Dicen ahí la constante no tendría que transformarlo en 0. No, estamos integrando, no estamos derivando. Dice Integrando. donde dice dx no es igual a x, o no sé, según la fórmula de acá arriba. O no. Pero esto es cuando tengo aquí 1. Pero yo tengo x cubo. Sí, No estoy utilizando esta fórmula, estoy usando esta, que dice x a la n. bueno. Para comprobar si x cuarta más c está bien integrado, eso es lo que tengo que derivar. La función que voy a derivar será x. Eso no es obligatorio hacerlo, no es solamente para comprobar si está bien. Porque nuestro proceso es solamente integrar. Entonces, voy a derivar x cuarta más c. Su derivada es f' de x. La derivada de x cuarta, ¿se acuerdan? 4x al cubo. La derivada de c es, como es constante, es 0. Entonces, aquí la derivada había sido 4x cubo, que es nuestra función original. Entonces, está bien integrado, porque de esto he pasado a esto. ¿Sí? Está bien. Si no me devuelve la función original cuando derivamos, entonces significa que la integración está mal hecha. Seguro la fórmula hemos aplicado mal o algo ha pasado. ¿Ya? Veamos otro. Aquí, por ejemplo, como les decía, tengo un polinomio, una suma de términos. Entonces, la integral, o sea, ¿cómo se integra ese tipo de funciones cuando tengo un polinomio?
Se integra cada uno de los términos. ¿Ya? Eso me dice una de las propiedades de la integral, que dice que la integral se separa para cada uno de ellos. Entonces, esta integral es lo mismo a decir integral de x a la cuarta, 3x a la cuarta, diferencial de x, más integral de x cuadrado, diferencial de x, más integral de 2, diferencial de x. ¿Ya? De x, esto siempre está junto, ¿no? Unido. Diferencial de x significa. Me está indicando con respecto a qué variable estoy integrando la función. Entonces, ahí tengo ya 3 integrales. Ahora también hay que tomar en cuenta que si tengo una constante multiplicando a la variable, ¿qué pasa con la constante? Sale fuera de la integral y solo dentro de la integral me va a quedar x a la cuarta. En la segunda función no pasa nada, solo tengo x cuadrado. Y en la tercera función tengo el 2 como constante, también lo sacamos fuera, y dentro de la integral solo me va a quedar dx. Ahora sí vamos a integrar. El 3 que multiplica la integral se mantiene, 3. Multiplicando a la integral de x a la cuarta. ¿Cuál es la integral de x a la cuarta? A ver, ¿quién me dice? X a la quinta sobre 5. Exacto. X a la quinta dividido 5. ¿Sí? Al final vamos a poner más la constante, ¿ya? Más la integral de x cuadrado. X al cubo más 3. Digo entre 3. Al cubo dividido 3. Más. Aquí tengo el 2 también, que es una constante, se mantiene. Multiplica la integral. Y la integral de 1, porque aquí no hay nada, se sobreentiende que hay 1. ¿Cuál es su integral de 1? X. 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 Ya está integrada la función, a todo eso le vamos a sumar la constante. Y listo. Esa es la función resultante. O sea, la integral de ese polinomio había sido 3 quintos, x a la quinta, x cubo dividido 3, más 2x, más la constante. Ustedes deriven y vean que van a resultar, la derivada les va a resultar la primera función. ¿Sí? Veamos este otro. También tengo un polinomio. Separamos la integral. Bueno, ya una vez que entendemos bien el proceso de integración, se van a dar cuenta que ya no es necesario el paso intermedio de separar la integral. Ya yo sé que cada término se tiene que integrar, ¿no? Ya no sería necesario que escribamos esto. Integral de x, más integral de raíz de x, de x. Esto lo estamos haciendo porque recién estamos aprendiendo y para no confundirnos. Entonces ya tengo, porque era una suma, he podido separar en 2 integrales. Ya, recuerden, cuando tengo suma o resta, no es lo mismo a cuando tengo producto. Cuando tengo producto ya no se puede separar así y hay que aplicar otro procedimiento, otro método. En este caso es suma y resta. Tengo la integral ya separada para los 2 términos. Antes de empezar a integrar, voy a ver si todos los términos de la función se pueden integrar directamente con la tabla. Como pueden notar en nuestra tabla, ¿dónde está nuestra tabla? Aquí. Voy a volver más aquí. En la tablita esta no tenemos ninguna fórmula para poder integrar una raíz. ¿Ya? Para poder integrar directamente la raíz. Entonces, como no tengo una fórmula para integrar una raíz, ¿qué hago? Lo expresamos como una potencia. Y una vez que ya lo tengo expresado como potencia, entonces utilizamos la formulita de la potencia, donde ese n que está en el exponente puede ser un número entero, puede ser una fracción, cualquier número real. Entonces aquí nuestra función
a esta raíz de x la vamos a expresar como x elevado a 1/2. Listo. Ahora sí, vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de x elevado a 1? X elevado a Al cuadrado. al cuadrado dividido Sobre por 2. ¿Sí? 1 más 1 es 2. Más la integral de x elevado a 1/2. Elevado a 1/2 más 1. Hay que sumar más 1 al exponente. Y ese mismo exponente, 1/2 más 1, va al denominador. Más la constante c. Entonces nos falta hacer la operación del segundo término. 1/2 más 1. 3/2. Entonces, x elevado a 3/2. Y en el denominador también quedará 3/2. Seguimos haciendo operaciones, extremos con extremos, medios con medios. X elevado a 3/2 por 2 y 1 por 3. Entonces aquí quedaría 2 tercios. X elevado a 3/2. Si lo convertimos a raíz nuevamente va a quedar igual a raíz cuadrada de x elevado al cubo más c. Ahí está nuestra función. Esa es la función integrada de nuestra función original, ¿no? Entonces aquí sería igual a x cuadrado entre 2 más 2 tercios raíz cuadrada de x al cubo más la constante c. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna consulta? Sí. Entonces, para esta función, que también es una suma de funciones, vamos a separar la integral para cada término. Para e elevado a la x, para 1 dividido x y para 5. Entonces aquí nos queda la integral de e elevado a la x más integral de 1 dividido x menos integral de 5 de x. Entonces ya tengo 3 integrales mucho más sencillas. E a la x podemos integrar directamente con la tabla. 1 dividido x también es un tipo de función que podemos integrar directamente con una fórmula. 5, el 5 es una constante que antes de integrar hay que sacarla fuera de la integral. Entonces aquí quedaría al final esto. E a la x, 1 dividido x, el 5 fuera y dentro solamente 1 de x. Ahora sí podemos integrar directamente. Vamos a copiar la tablita de fórmulas. Okay, aquí. Vean acá. La función e a la x es una función exponencial. Entonces, si buscamos esa función en el tipo exponencial, la vamos a encontrar aquí. E a la x. La integral de e a la x es la misma e a la x. Entonces, la función e a la x, su integral es e a la x. Y está integral. 1 sobre x es una función logarítmica. Entonces la vamos a encontrar en las logarítmicas y está aquí. Fíjense, 1 sobre x. Pero hay que tomar en cuenta que x tiene exponente 1. Cuando tiene exponente 2, 3, cualquier otro valor, ya no se puede aplicar la logarítmica. Ya, en este caso se puede solamente cuando es 1 dividido x. ¿Y cuál es la función integrada de 1 dividido x? Es logaritmo de x. Entonces aquí sería logaritmo de x, logaritmo natural, ¿no? ln, ¿sí? ln de x, menos
5 es constante, se mantiene. La integral de 1 es la primera fórmula. Es x. 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 Entonces multiplica x a 5. Porque aquí hay un producto. Más la constante. ¿Sí? Listo, ya está. En un paso ya hemos integrado la función solamente utilizando las fórmulas de la tabla. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, Lice. ¿Alguien más que esté en clase aparte de Danaí y Andrea? Brenda. ¿Ya? Entonces, ¿qué aplicamos cuando tengo 1 dividido x elevado a 1/3? Este denominador lo llevamos al numerador. Entonces aquí quedaría x elevado a menos 1/3. Ahora sí, con esta función podemos aplicar la fórmula de la potencia. X elevado a n, n más 1 dividido n más 1. En este caso, nuestro n es igual a menos 1/3. ¿Sí? Con el segundo término, la segunda integral, ya hemos hecho ejercicios similares. El 3 es una constante, sale fuera y me queda solamente dx. Lo vamos a copiar acá. Ahora sí podemos aplicar las fórmulas para integrar. ¿Me lo integran, por favor? X elevado a menos 1/3. X, 2. Ajá, X elevado 2/3. 2 Elevado. positivo. 2 Sí. tercios. ¿De dónde Ajá. sacó el 2/3? De sumar menos 1/3 Más más 1. 1. ¿Sí? Sí. Y esto salió 2/3. Sobre 2/3. Denominador es el mismo, entonces 2/3. Aquí Sí. Más 3X. más 3 y la integral Sí. de 1 es x. 3x. Más Más constante. constante. Y eso no hay que olvidarse la constante. Aquí en el primer término tenemos que hacer operaciones para no dejarlo así tan grande. Volver otra vez a raíz. ¿Cómo quedaría? Extremos con extremos, medios con medios. Podemos simplificar antes tal vez el 2 o al final, como quieran hacer. Entonces 2 por x elevado a 2/3 es el extremo y el otro extremo es el 3. Entonces 2 por 3, 6, x elevado a 2/3. El denominador de x, aquí tengo 1, ese es el medio, con el 2. 1 por 2, 2. Más 3x más 6. 6 dividido 2 se puede simplificar, entonces me va a quedar solamente 3. Volvemos a las raíces. Raíz cuadrada o cúbica. ¿Quién me dice? Cúbica. Raíz cúbica. Cúbica. X elevado Al cuadrado. al cuadrado. Eso me está diciendo el numerador del exponente. Y ya está. Raíz cúbica de x cuadrado. Más 3x más constante. Listo. Eso sería. Esa sería la función resultante de la integral. ¿Sí? Fácil, ¿no? O sea, muy complicado no está. Son funciones, ¿sí? Como por ejemplo productos notables, Prepararlos. Ajá. para acomodar la función y se adapte a alguna de las fórmulas que ya tengo en la tabla. Entonces puedo desarrollar, ¿sí?, ese binomio al cuadrado. ¿Cuál es la identidad del binomio? X cuadrado más doble producto de x por 4 sería 8x más el 4 al cuadrado que sería 16. Esa es nuestra función del binomio, ¿no? El binomio al cuadrado es igual a eso. Ahora sí, ya se va apareciendo más y podemos adaptar alguna de las fórmulas. La integral la podemos separar porque este es un polinomio. Entonces aquí me quedaría x cuadrado más 8x más
16 de X. ¿Sí? Otra de las propiedades que puedo utilizar, constante sacamos fuera y recién empezamos a integrar. Entonces aquí quedaría X cuadrado, el 8 fuera y el 16 fuera. Listo. Ahora se integra. La integral de X cuadrado es X al cubo X cubo dividido 3. entre 3 De 8 multiplicado por X a 8x. al cuadrado dividido 2, porque aquí el X tiene exponente 1. 1 más 1 sería 2. De 1, 16 es constante. La integral de 1, la primera fórmula, es X más C. Listo, ya está. Una simplificación y se acabó. X cubo dividido 3 más 8 dividido 2. Más 16. Ya, entonces, antes de empezar a integrar la función, debemos ver de qué función se trata, si se puede integrar directamente con la fórmula. Si no se puede directamente con alguna fórmula, entonces, ¿qué operación algebraica podríamos hacer para poder integrar? Se puede aplicar productos notables, se puede factorizar, simplificar. Entonces, lo algebraico es lo que aplicamos aquí para acomodar la función y utilizar alguna fórmula e integrar directamente con una fórmula. En este caso bastó con solo aplicar una identidad de productos notables, una identidad algebraica, pues hemos aplicado eso y luego ya hemos empezado a acomodar la función para poder integrar. Lo mismo para este otro caso. Aquí tengo un polinomio, en el denominador tengo X solamente. Esta función, así como está, no la podemos integrar porque no tengo ninguna fórmula que me permita integrar esta función. Entonces debo aquí aplicar algo algebraico para acomodar la función. Se los voy a dejar para que ustedes lo hagan el fin de semana. Esa. En este otro caso, parecido al anterior, pero tenemos una raíz de por medio, pero se trabaja de la misma manera. Debemos aplicar aquí artificios algebraicos para acomodar la función. Si la X la tenemos en el denominador y no la podemos simplificar, la tenemos que llevar al numerador cambiando el signo del exponente. Aquí tenemos un binomio, pero está elevado al cubo. Entonces desarrollamos esa identidad algebraica, ese producto notable, y después tratamos de simplificar. Este es el anterior. Bueno, aquí está todo resumido en uno. Y esto se los dejo para que ustedes hagan el fin de semana. ¿Está bien?